Vamos a explorar juntos el concepto de los desafíos y las oportunidades. Este concepto no es nuevo, tampoco es mío, pero sí es muy relevante en este momento, donde como comunidad global nos vemos expuestos a desafíos casi diariamente. Nuestro cerebro tiene una forma muy interesante de operar. Para él, para esta parte de nuestra humanidad que procesa información y actúa acorde a lo que interpreta, el estrés, ya sea imaginario o real, es procesado de la misma manera. Esto nos da una oportunidad increíble de trabajar con pequeños desafíos durante el día que nos permiten condicionarnos, habituarnos a manejar el estrés de una manera saludable, de una manera eficaz y de una manera quizá un poco divertida. Por ejemplo, me levanto de la cama y ese día me levanto del lado equivocado. Nada parece salir bien. La cafetera no funcionó, mis gatos están peleando por su comida, quizá nieva afuera o hace mucho calor, quizá la ducha no funciona. Si estos ejemplos no te parecen familiares, busca algún ejemplo de tu vida al que te puedas relacionar. Por ejemplo, algo con tu pareja, con tus hijos, con tu mascota, con gente en el trabajo, el tránsito si tienes que manejar, alguna situación incómoda, tu vecino, algo a lo que te puedas relacionar. Y trabaja este concepto con un ejemplo bien práctico para que tu cuerpo lo asimile más rápidamente. ¿Qué pasa cuando ese pequeño estrés, ese pequeño desafío se me enfrenta? Y yo que me levanté supuestamente para tener un día ideal, para estar contento, contenta y para ser eficaz, para ser un ciudadano productivo del planeta Tierra, me levanto del lado equivocado de la cama y todo parece salir mal, todo parece estar en contra mío. Inmediatamente tengo una oportunidad de reconocer ese input, eso que llega de afuera, como desafío, como un pequeño estrés, como algo que yo no planeaba y sin embargo aparece. Y tengo, al menos inmediatamente, dos opciones. Una es responder automáticamente y la otra es responder inteligentemente, responder con intención. Automáticamente nuestro cuerpo inmediatamente activa una parte muy arcaica del cerebro, quizá el primer cerebro en ser formado, que está constantemente en estado de supervivencia y siempre está buscando una oportunidad para identificar peligro y responder a ese peligro tratando de mantenernos a salvo. Esta parte del cerebro arcaica era muy eficaz cuando vivíamos en las cavernas y había tigres y había predadores y quizá otros hombres o mujeres de las cavernas luchando por los mismos recursos. Por eso esa parte de nuestro cerebro se enraizó tanto, tan es así que todavía funciona. Ahora, ¿qué pasa cuando respondemos a un pequeño estrés? Por ejemplo, la ducha está solo en agua fría y me quiero dar un baño, o la cafetera no empezó a funcionar cuando yo quería que funcionara, o mis hijos o mis mascotas están peleando. ¿Qué hago cuando me enfrento a ese estrés y mi cerebro arcaico, mi cerebro reptiliano, responde como si fuera un peligro vital, un peligro que realmente afecta mi condición de vida o muerte? Automáticamente va a tratar de aniquilar ese peligro y tratar de restablecer la calma. Y lo va a hacer de manera muy eficaz, peleando, congelándome, paralizándome para que yo parezca muerta y para que nadie me ataque, escondiéndome, huyendo del peligro, ¿verdad? Los típicos reflejos de fight, flight or freeze, right? Voy a huir, me voy a esconder, voy a luchar, ¿sí? Entonces, quizá nuestra parte más lógica y racional, que es una capa posterior en el desarrollo cerebral, empieza a quizá interpretar ese peligro, interpretar ese estrés, ese desafío como algo que me está pasando, como algo que me está afectando y que tengo que solucionar. Me empiezo a quejar, empiezo a culpar, empiezo de alguna manera a generar emociones que me
supuestamente en mi modo automático de respuesta me van a ayudar, van a facilitar que yo pueda sobrellevar ese estrés, ese desafío y logre una solución. Lo que sucede a partir de ese momento es una cadena de eventos, es un efecto dominó que solamente puede llevar a cualquier resultado. Si te imaginas, te escondes de algo, luchas o te congelas, ¿verdad? No es una solución muy efectiva en realidad, porque ese estrés no es tan grande y ni siquiera es algo que podrías decir te está pasando a ti intencionalmente. Los niños no se están peleando para hacerte sentir mal, tampoco tus mascotas, te lo aseguro. Y si la cafetera se rompió, la ducha se rompió o hay tráfico en la carretera donde vayas al trabajo, nada de eso está especialmente diseñado para hacerte sentir mal, para hacerte sufrir. Pero nuestra mente lógica y racional interpreta esa señal y trata de buscar un escape. Todo esto bárbaro automático, quizás sea la primera respuesta de tu organismo, no funciona. Y si funciona, funciona a muy corto plazo. Genera un desate de hormonas y de emociones como rabia, como angustia, como sensación de impotencia. Por un pequeño momento te hacen sentir bien porque nuestro cerebro puede estar acostumbrado a recibir ese torrente de hormonas a través del condicionamiento. Es algo que hablo en otros videos. Pero inmediatamente después el problema sigue ahí y tu estado, que ya era menos que óptimo cuando te levantaste, empeora. Lo que pasa a lo largo del día es todavía más triste porque tu cuerpo ahora ya está en un estado que no es óptimo y está acostumbrado a recibir esa dosis de hormonas negativas, de emociones negativas, y a lo largo del día te va a pedir más. Lo más probable es que si vas a trabajar afuera te vas a encontrar con alguien que va a hacer algo que te va a molestar y ese estrés se va a volver a repetir y tu cerebro, que ya recibió esa señal de que así resolvemos este conflicto, este desafío, va a volver a generar el mismo sistema. Si tú trabajas en casa, algo puede pasarte con la computadora, algo puede pasar que no esperabas y otra vez vas a repetir el mismo proceso automático de resolver ese conflicto. Y así te puedo dar ejemplos de lo largo de todo el día de cómo nuestro cuerpo, que se hace muy adicto a estas emociones del estrés, genera situaciones incluso para manifestar desafíos, para responder de la misma manera, para repetir la respuesta automática y sentir que todo está bien. Right? Y todo está bien ¿por qué? Porque nosotros nos enojamos, porque nosotros culpamos, nos quejamos, en fin. Eso es, estamos todos bien. ¿Te das cuenta que esto no es sostenible? ¿Te das cuenta que a lo largo de los días se vuelve un hábito? Y a lo largo de los meses o de los años se puede volver una personalidad. Más allá de sentirte un poco amufado, un poco enojado, puede ser de alguna manera tu forma de ser, tu forma de responder. Entonces, ¿cuál es una posible solución? ¿Se acuerdan que les dije que había dos posibilidades? Una es la automática, todo lo que acabamos de describir, y la otra es la consciente, la intencional, la inteligente. Con una inteligencia que algunos llaman inteligencia divina, yo prefiero llamarlo inteligencia emocional o inteligencia intuitiva quizá, porque en algún momento esto se puede volver una respuesta intuitiva. Como todo, no es una respuesta automática, o sea que necesita ser entrenada. Necesitamos, por un lado, identificar el impulso, right? Algo que llega, que genera un conflicto, genera un desafío y me hace a mí responder. Por otro lado, tenemos que identificar que tenemos opciones, que el automatismo no es la única manera. Entonces, en ese momento pausamos, observamos que estamos al efecto de un impulso, de algo que está sucediendo que es ajeno a nosotros, pero que nos está pidiendo responder, y tenemos la posibilidad de responder. Y ahí es donde esto se vuelve muy divertido, porque entonces podemos utilizar este concepto de la conciencia más elevada, que no es la conciencia de víctima, la que siente que esto me está pasando a mí, todos están en contra mío, la ducha quiere que yo no me bañe, la cafetera quiere que yo no tome café, mis hijos quieren que esté estresada, ¿verdad? Qué ridículo que suena, pero así es como lo interpretamos cuando estamos en lugar de víctima. Si nos ponemos en una conciencia un poco más elevada, vemos que las cosas no están pasando para hacernos sentir mal, sino quizá
para nosotros, para una oportunidad de crecimiento. En inglés esto se diría cosas que están pasando to me comparado con cosas que están pasando for me. Imagínate que cuando esa ducha fría se te presenta, puede ser que te esté dando la posibilidad de ese día no bañarte, de ese día darte una ducha fría, de ese día darte una ducha un poco más tarde y quizá ver si hay algo que puedas hacer para arreglar el problema. Quizá, como me había pasado una vez a mí, se me había apagado el calentador por error. Capaz que esa cafetera no funcionando te está dando la posibilidad de tomarte un té. Quizá tus hijos peleando necesitan una diversión, necesitan una tarea y quizás sean ellos los que se puedan hacer el desayuno. Te puedo dar miles y miles de ejemplos, pero la clave es en identificar en ese momento en el que te sientes víctima, en el que sientes que el estrés es un peligro de vida o muerte que te está atacando y que no tienes más oportunidad que responder inmediatamente, automáticamente, con la pausa y la conciencia. Y esto se genera, al principio es un poco difícil, pero últimamente genera un hábito de pausa, respiración, tomarte aunque sea un respiro para observar la situación como si tú estuvieras viéndote de arriba como una película y no estar siendo el protagonista, que estás totalmente expuesto al guión y no tienes ningún poder de decisión. Y tomar una decisión consciente de por lo menos practicar algo diferente. Si tu respuesta siempre es quejarte, bueno, un día no te quejes. Si tu respuesta siempre es culpar a otro, quizá un día abstente de culpar y ver cómo se siente, ¿verdad? Otra posibilidad sería hacer lo opuesto a lo que harías siempre. Entonces, si tu ducha se rompe seguido y decides no bañarte, bueno, un día puedes darte una ducha fría. Y ese es otro video que tengo para ustedes para explicarles cómo trabajar con el frío como adaptación al estrés. A lo que voy es a lo siguiente. Cada oportunidad y cada desafío son una y la otra cara de una misma moneda. En cada desafío hay una oportunidad de ser más consciente. En cada oportunidad puede que haya un pequeño desafío, que si estamos acostumbrados a procesarlo de esa manera, es estímulo, pero si estamos acostumbrados a procesarlo como estrés, puede estar siempre al acecho. Entonces, me gustaría invitarlos a lo largo de este día y quizá a lo largo de esta semana, quizá a lo largo de este mes, a ver si esta idea aparece en tu memoria cuando te surja el próximo desafío. Cuando algo se te cruce estresante o difícil y te sientas un poquito invitado a responder instintivamente en la automatización del instinto de supervivencia. Y veamos si podemos de a poquito darle lugar a un hábito para crear un instinto de conciencia. Con esto los dejo y espero verlos en los próximos videos. No se olviden de suscribir, de apretar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos y estar atentos a YouTube Live que voy a hacer muy pronto para poder tener una conversación acerca de estos temas tan importantes y tan queridos para mí y espero que les sean útiles. Muchas gracias. Un abrazo.